Buen día. Feliz día a las madres, a los padres, no, las madres solamente. Vamos a empezar la reunión cantando Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias para tener llamado a la oración a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, oremos. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, adorándote por medio de las canciones, por medio de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por eso. Gracias, Señor, porque tu palabra la usamos como guía, como dice el Salmo, Señor, que en este caso para instruir a nuestros hijos. Te damos muchas gracias, Señor, porque lo podemos usar para todo lo que vivamos en nuestra vida como una guía. Te pedimos ahora, Padre, que nos bendigas en nuestra reunión. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, seguimos cantando. Vamos a cantar Un Gran Salvador. Yeah.
mensaje de la palabra de Dios, vamos a cantar Te amo, Rey. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 21. Hemos estado estudiando, hemos tenido un recreo de Mateo, ¿no? Pero la semana pasada miramos Mateo 21 y miramos que el Señor llega al templo. Vimos hace unos meses atrás la entrada triunfal, toda la multitud cantando, gritando, Hosana al Hijo de David, este es el Mesías, eso es lo que estaban diciendo, vengan, llegó el Mesías esperado, vamos a adorarle. Llega a la puerta del templo, regresa a su casa, Mateo no nos dice eso, pero Marcos nos menciona eso, regresa a donde se estaba quedando en Betania, donde estaba María, Marta y Lázaro, y al otro día va al templo, entra al templo, miramos la semana pasada, entra a lo que es la corte o el patio de los gentiles, entra y ve que la casa de adoración del Padre, ¿no es cierto?, de Dios, no era lo que debía ser, era una cueva de ladrones, y empieza a tirar todo. Tira las palomas, tira lo que estaba vendiendo, todas las personas, y realmente limpia todo el lugar. Y se enojan, obviamente, y eso vamos a estar mirando más la semana que viene, pero tira todo y se va y vuelve a Betania. Y realmente lo que vamos a ver hoy, Mateo lo junta todo en un solo momento, pero realmente si vos vas a Marcos o a Lucas, Marcos, la higuera que vamos a ver hoy fue un día, habla todo lo que hace el Señor, y al otro día, que es cuando está yendo al templo después de haberlo limpiado, pasa la segunda parte de la higuera. Se lo voy a contar un poco más cuando estamos en ese momento. Pero vamos a ver Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Vamos a estudiar este pasaje y ver lo que Dios quiere para nosotros aquí. Dice así: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús le dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Un gran mensaje para el Día de la Madre. Vamos a hablar sobre realmente la maldición de la nación de Israel. Eso es lo que tenemos acá como ilustración. Un feliz día a todas las madres, pero no tiene nada que ver. Vamos a seguir estudiando la serie, ¿no es cierto? Pero dice, entonces estamos acá, y realmente lo que habíamos visto cuando limpia el templo, la limpieza del templo, lo que era es que él estaba en contra, estaba marcando que su religión, estaba marcando que su adoración, entre comillas, no era adoración verdadera. Y él estaba marcando eso. Pero ahora con la higuera, porque son dos cosas que hace, la primera es limpiar el templo, pero con la higuera va a marcar que la nación de Israel no está haciendo las cosas como debería, y eso es lo que está haciendo, y realmente le está dando una maldición a la nación de Israel.
La primera cosa que queremos ver es la maldición de la higuera, y lo vemos acá. Dice por la mañana en el versículo 18. Ahora, otra vez, es una combinación. Mateo combina el día martes y miércoles. Realmente él nos dice todo de una, porque Mateo no está interesado en la cronología, está interesado en el evento. Marcos nos dice que el martes viene Jesús y habla a la higuera, y el día miércoles los discípulos ven que la higuera está muerta. Entonces Mateo junta todo. Pero ¿qué es lo que nos dice? Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, estaba en Betania, está regresando a la ciudad, tuvo hambre, ¿no? Bueno, dos cosas rápidamente. El número uno nos muestra que el Señor era humano y tenía deseo de hambre. Segundo, no entendemos por qué tenía hambre, porque la idea era que era de mañana y probablemente había desayunado antes de salir, pero no nos indica la Biblia por qué, pero tuvo hambre. Entonces, ¿qué hacen en ese momento cuando tienen hambre? Si recuerdan, en Israel tenían una regla o tenían una ley donde ellos podían entrar y comer los frutos, digamos, del terreno que estaba allí, si tenían hambre, si había una necesidad. Entonces él tiene hambre y va, en el versículo 19, a una higuera junto al camino. Ahora no nos dice, es interesante que aunque ellos tenían autoridad para ir adentro de la agricultura de otro y comer si había una necesidad, no nos dice que es el terreno de otro, sino que Mateo aclara que es en el camino, o sea que era algo que encontraron, un árbol que nadie estaba cuidando aparentemente, pero nació esta higuera, ahí cerca del camino. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a ver en un segundo, pero les cuento rápidamente. Si has ido a Israel, te cansás de comer higos. Realmente a mí no me gustaban ya para empezar, pero el higo es uno de los frutos más populares en Israel especialmente. Es algo que está en todos lados y algo es común allí. Y una cosa que es interesante que tuve que aprender, porque yo no soy muy grande en agricultura y todo eso, yo no entiendo nada, pero una cosa que es interesante es que acá estamos en el mes de abril, en la cronología de Mateo. Los higos en general, en la higuera, crecía o daba fruto en mayo, junio, y después daba fruto más adelante, daba fruto 2 veces por año. Entonces esto es algo raro, que en abril haya una higuera que tiene hojas. La otra cosa que también descubrí es que cuando hay una higuera, si hay hojas presentes, realmente en muchos casos, en la mayoría, el fruto sale primero y después las hojas. A veces salen juntos, pero nunca salen las hojas y después los frutos, como normalmente pasa con los otros alimentos, ¿no es cierto? Pero en este caso, si había hojas, significaba significaba que tenía frutos. El fruto hubiese salido o primero o después, pero esa era la indicación de que tenía frutos. Y miren lo que dice el versículo 19, dice: y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Eso era algo raro. La agricultura, especialmente los de Israel, todos sabían cómo funcionaba la higuera, todos sabían que si había hojas iba a haber fruto, y si no había fruto, realmente era un árbol que no servía de nada, una planta que no servía de nada. Y le dijo a la planta: nunca jamás brote fruto de ti, y al instante se secó la higuera. Como ya dije, Israel, esa zona está lleno de higos, ¿no es cierto? Tiene higueras por todos lados. Pero realmente era más que eso, era una indicación de prosperidad en ese tiempo. Les voy a mencionar algunos pasajes, no lo tienen que buscar, lo pueden anotar. Pero en Deuteronomio 8 nos dice cómo era la tierra cuando los espías fueron a ver la tierra. Y dijeron: es una tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel. Cuando vemos este pasaje, lo que están haciendo es, los espías fueron a ver la tierra de Canaán, donde el Señor les dijo: esta es la tierra prometida. Y fueron a ver lo mejor de esa tierra. Y una de las cosas que está en la lista de lo que le dijeron después al pueblo de Israel es que tiene higueras. Tiene un montón de cosas, pero higueras era algo de prosperidad, era algo que ellos esperaban, que estaban contentos con eso. Zacarías capítulo 3, versículo 10. Zacarías 3:10 es
dice, aquel día, está hablando del día que venga el Señor, aquel día declara el Señor de los ejércitos, convidaréis cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. La idea era que cuando ya el Mesías venga, cuando venga el día del Señor, cuando ya estemos en lo que llamarían la gloria, ¿no es cierto? Una de las cosas que va a suceder es, vos y yo vamos a sentarnos abajo de la higuera y vamos a comer juntos. Era algo que a ellos les encantaba, era algo que marcaba prosperidad, era algo que ellos anhelaban y veían en Zacarías, que estaba haciendo una profecía de cómo iba a ser el futuro. Entonces el árbol de la higuera, digamos, la higuera tenía un gran valor para ellos. Era algo importante para el pueblo de Israel. Era un símbolo de lo que llamaríamos prosperidad. Ahora, a la misma vez que es un símbolo de prosperidad, la idea, si ves otros pasajes, no vamos a ir por el tiempo, pero en otros pasajes nos da la idea de que si faltan higueras, es un signo de maldición, digamos, sobre la tierra. Entonces llegamos acá al versículo 19, perdón, volvemos a Mateo, y tenemos la higuera, que es un símbolo de prosperidad en Israel. Israel hasta el día de hoy tiene prosperidad en lo que es la fruta. Y dice, se acercó a ella, había solo hojas, no nos dice por qué la palabra de Dios, pero era algo raro. Es más, la idea que nos da en otros pasajes es que todos estaban sorprendidos de que había hojas sobre esta higuera tan temprano, porque no debía suceder. No nos dice por qué, pero aparecieron las hojas, que era indicación de fruta, y no había fruta. Ahora es interesante que en la Biblia, me estoy adelantando, pero sí, vamos a llegar a un momento. Lo que queremos ver en este pasaje después, el versículo 19 dice, el Señor ve en las hojas, ve que el árbol no tiene fruto y le dice, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Ahora Marcos nos dice que un día pronunció eso, al otro día vinieron y estaba muerto. Mateo nos da la idea de que pasó en el momento. Lo que sí pasó en el momento es que murió esa planta. Y vieron los resultados al otro día, pero el Señor le da una maldición y dice, nunca más va a crecer fruto sobre ti. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es la idea de esto? Y leí un montón de comentarios, de comentaristas, ¿no? Comentarios, porque es un pasaje complicado en sí. Algunos piensan que nadie sabe por qué está este pasaje en la Biblia, es como una ilustración de fe, que vamos a ver en un momento, pero la mayoría piensan que es una ilustración sobre Israel, la nación de Israel, y yo concuerdo con ese punto de vista, pero hay dos puntos de vista, pero la mayor parte cree esto. ¿De dónde sacan que Israel, o que la higuera es un símbolo de Israel? Bueno, Oseas, capítulo 9, versículo 10, pueden anotar eso también. El Señor está haciendo referencia a Israel, dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Ahí lo menciona como uvas. Como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a vuestros padres. Entonces, hace referencia a Israel como las uvas y como la higuera a los padres. Y después dice, pero fueron a Baal, peor, y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Entonces la idea de Oseas es que, y también vamos a ver más adelante Isaías habla de la misma idea, pero Oseas nos dice, o da una metáfora diciendo, la higuera es Israel, las uvas son Israel, y Dios los bendecía, pero, nos dice, dejaron de seguir a Dios y siguieron a Baal, y se volvieron a las cosas de Baal, cosas innombrables, cosas abominables, nos dice así el pasaje este. Entonces, vamos a mirar esto en un momento, pero el símbolo de la higuera es una referencia a Israel, al pueblo de Israel. Pero lo que es interesante es que lo que el Señor está diciendo acá, lo que Él maldice, no es la higuera en sí, sino que es la falta de fruta. Porque no estaba cumpliendo con su propósito, porque no estaba haciendo lo que debería hacer. Eso es lo que está juzgando acá. Y si nosotros decimos que la higuera es Israel, lo que está diciendo es una ilustración, diciendo Israel no está haciendo las cosas que debería hacer. Cuando miramos y hablamos de fruta, del fruto,
la Biblia siempre que menciona el fruto, normalmente viene como una indicación de ¿qué? De la salvación. Nos dicen varios pasajes que el fruto, o sea, cuando nosotros queremos ver si alguien es salvo, lo miramos, vemos el fruto, las acciones, su vida, cómo vive, debe haber fruto. Y la Biblia siempre menciona eso. Por ejemplo, les digo esto. Mateo capítulo 7, miramos el Sermón del Monte. ¿Qué dijo el Señor ahí? Por sus frutos lo conoceréis. Conocemos bien ese pasaje. Pero es la idea de si él o ella está viviendo para el Señor, va a haber fruto, va a haber evidencias. Si ama a Dios, si es verdaderamente salvo, va a haber evidencias. Y esas evidencias se llaman frutos normalmente en la Biblia. Entonces sus frutos va a indicar si conocen o no al Señor. En Mateo capítulo 13 nos habla de diferentes suelos y la semilla fue plantada en diferentes suelos. Nos habla de 4 suelos diferentes y nos dice que el buen suelo es el que produce fruta. Y después nos dice que lo hace de a 100, lo hace de a 60 o lo hace de a 30, pero produce fruto. Ese es el buen suelo. Esa es la persona que conoce verdaderamente a Cristo, el que tiene fruto en su vida. Juan capítulo 15, versículo 5, se los leo, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Hay evidencia de que él está viviendo con el Señor, de que es salvo, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces la Biblia siempre nos indica que fruto es una evidencia de la vida que anda con el Señor. Cuando juntamos eso, vemos acá, está haciendo una metáfora de Israel, que vamos a ver otro pasaje en un momento, pero está haciendo una metáfora de Israel, está diciendo que Israel no tiene frutos. Y enseguida, los discípulos, ¿qué pensaban de eso? Bueno, no está cumpliendo con su propósito. La higuera no está cumpliendo con su propósito, porque el propósito era dar fruto. Entonces el Señor está usando este árbol para dar una ilustración. Acaba de denunciar en el templo de que su adoración era mala en Israel. Ahora está diciendo que toda la nación realmente no está cumpliendo con lo que tenía que hacer y va a recibir maldición. Ya no va a tener fruto, ya no va a haber acción, o sea, no va a haber marcas de que ellos están viviendo para el Señor. Y realmente hasta el día de hoy están bajo maldición, no están en la bendición de Dios. Pero vamos a ver eso, quiero dividir la bendición de Dios y la maldición, y vamos a ver por qué piensan así. Deuteronomio 28, tampoco lo tienen que buscar, pueden, pero Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, de acá empieza: si vos haces la cosa para el Señor, Dios te va a bendecir. Dice así en Deuteronomio 28: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bien, el Señor va delante de Israel y le dice: tienen que hacer una cosa: obedecer los mandatos del Señor. Si obedecen los mandatos del Señor, voy a poner a Israel sobre todas las naciones, lo más alto. Y después voy a bendecirles si obedecen al Señor su Dios. Y sabía Israel que era así. Después, el versículo 3 al 14 de Deuteronomio 28, les dice todas las maneras que iban a ser bendecidos. Iban a ser bendecidos en el fruto de tener hijos, iban a ser bendecidos en la tierra, iban a ser bendecidos con cosas, y enumera todas, no vamos a pasar por todo eso, pero enumera vez tras vez tras vez las cosas que iban a recibir si obedecían a Dios. Después nos dice en Deuteronomio 28, versículo 15, pero, dice, sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y pasa 50 versículos realmente hablando de las maldiciones que iban a recibir. Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo de Israel? Obedecer. Ahora, el pueblo de Israel, los líderes religiosos, ellos sabían que tenían que obedecer. ¿Cómo sabían? Porque la Biblia les decía que tenían que obedecer. Pero también sabían que no podían obedecer, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron reglas, inventaron leyes y agregaron leyes.
y dijeron, bueno, Dios dice que no debo pecar de esta manera, pero lo que significa es que voy a hacerlo así, 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 y armaban reglas para poder vivir en pecado, pero aparentar piedad, aparentar vivir una vida de santidad. Y eso es lo que estaban haciendo los líderes religiosos. Eso es lo que estaban haciendo, y por eso el Señor dijo, su adoración es en vana, no es adoración verdadera, porque ustedes están acá diciendo adorar a Dios, pero lo único que están interesados es llenar su bolsillo. Y no están obedeciendo los mandatos de Dios. Ellos hubiesen estado enojados los líderes. ¿Cómo que no estamos obedeciendo? Cumplimos con todos los mandamientos de Dios. Pero habían inventado regla tras regla tras regla para poder, entre comillas, cumplir, aunque no lo hacían. Y el Señor mira todo eso y básicamente está como ustedes no están obedeciendo, y como resultado de no estar obedeciendo al Señor, reciben la maldición del Señor, y el Señor lo hace todo en una ilustración. Dice, esta higuera tendría que tener fruto y no lo tiene. Entonces lo maldice. Y eso es una ilustración de Israel. Él llega a Israel. Israel no lo acepta. Los líderes religiosos que tendrían que haber estado enseñando la palabra de Dios estaban inventando reglas para que todos puedan vivir en pecado, actuando como que adoraban a Dios. Y el Señor dice, como resultado, Israel va a ser condenado, digamos, va a recibir maldición. Un pasaje más, Isaías capítulo 5, versículo 1 al 6, dice así: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado cerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña: quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada. Nos dice Isaías está haciendo una predicción del futuro y está hablando de la nación de Israel. Y lo que nos dice acá, tengo una viña amada, es Israel, lo puse en una fértil colina, está en la tierra de Canaán, está en Jerusalén. Y los tiene allí, dice, y cavé todo alrededor, y armé piedras, saqué a los enemigos, los preparé, les di todo lo que necesitaban para poder realmente ser bendecidos y obedecer a Dios. Y el Señor dice acá, Isaías nos dice, esperaba que produjera uvas buenas. Esperaba que el fruto sea para la gloria de Dios. Que haya crecimiento, que haya fruto, que personas realmente estén creciendo y amando a Dios. Y nos dice, pero solo produjo uvas silvestres, uvas podridas, uvas que no tenían buen sabor. Y es una referencia a Isaías allí. Entonces nos dice en ese mismo pasaje, entonces, ¿qué debo hacer con ellos? Porque ustedes ahora se van a enojar, es la idea, pero ¿qué debo hacer? Dice Dios por esa persona. Quería que produzcan fruto bueno, pero no lo hicieron, entonces ahora voy a quitar su protección, van a ser consumidos, voy a derribar su muro, van a ser malditos, esa es la idea. Y realmente acá en Mateo estamos a unos años nomás, donde el templo es destruido, y hasta el día de hoy está destruido, ¿no es cierto? Piensan que está abajo de lo que se llama la explanada, ¿no? Que vos vas y hay una mezquita y todo, pero vos vas a la explanada y los judíos no suben a la explanada, sino que están al costado, en lo que llamamos el muro de lamentos, y hay todo un pasillo, y ahí es donde van a adorar al Señor, porque es el lugar más cerca donde piensan que está el templo. Pero hasta el día de hoy están viviendo la maldición, no son una nación fuerte, primero que no reconocen a Dios de la manera que deberían, porque no reconocen a Jesús, pero están bajo maldición. Esa maldición fue pronunciada en Deuteronomio 28, si no obedecen al Señor, no van a tener fruto, van a ser malditos. Y Isaías 5 dice, quería que haya fruto, quería que vivan por el Señor, no lo hicieron, produjeron cosas realmente inmundas.
entonces voy a dejar que sean destruidos. Y después llegamos acá a Mateo 21 y el Señor redondea todas estas cosas en una ilustración, la ilustración de la higuera, y dice, no encontró hoja en ella, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. ¿Por qué? Porque Israel no estaba obedeciendo a Dios. Si vos hablabas con los líderes religiosos, ellos dirían, sí, estamos cumpliendo con los mandatos, estamos cumpliendo con las cosas de Dios, ¿cómo que no estamos obedeciendo? Y vino el Señor, el Mesías, que tendrían que haber dicho, llegó el Mesías, y no le gustó porque su negocio se había arruinado. Ellos quedaban con vergüenza porque habían enseñado cualquier cosa menos la palabra de Dios. Hicieron todas estas cosas aparentando vivir para Dios, y sin embargo estaban totalmente lejos de Dios. Y el Señor dice, no va a haber fruto en ti. Ahora, no voy a hablar de esto porque no lo preparé, pero no es parte del mensaje. Pero, ¿qué va a pasar con Israel en el futuro? La idea es que el Señor va a obrar en Israel, pero no es que van a ser una nación otra vez. Él va a obrar en ellos, muchos van a conocer a Cristo y vamos a pasar, o realmente si estás en el tiempo de la tribulación, vas a pasar a reinar con el Señor por 1000 años. Y después vamos a ir a la gloria, pero eso es todo escatología, ¿no? Pero eso va a pasar, el Señor va a bendecir a algunos van a conocer a Cristo, va a haber una nación, el Señor va a tratar con Israel, pero realmente va a tratar con Israel más con condenación, con juicio, y algunos van a conocer a Cristo en el medio de todo eso, pero la mayoría van a recibir el juicio de Dios porque no obedecieron y porque no van a obedecer en el futuro tampoco. Bien, entonces el Señor acá dice al instante se secó la higuera. Mateo nos dice eso. Versículo 20. Ahora quizás decir, ¿qué tiene que ver el versículo 20, 21 y 22? Y realmente no entendemos bien. Salvo que el Señor hizo esa ilustración, decimos es una referencia a Israel, y de eso voy a sacar y hablarles de fe. Algunos piensan que quizás está diciendo esta higuera no tenía fe, ¿no? Porque está hablando de Israel, no creían en el Señor, entonces no produjeron fruto, pero las personas que creen pueden producir esto que va a venir más adelante. Puede ser. Realmente no sabemos por qué está todo junto, salvo que Mateo está hablando de la cronología, hay una ilustración sobre Israel y Dios va a usar esa ilustración para hablar de fe verdadera y cómo podés tener fe verdadera. Así que el principio vamos a mirar acá en el versículo 20. Dice, al ver esto, ¿qué cosa? Que la higuera se murió en el instante, ¿no es cierto? Lo mató, al otro día, según Marcos, lo vieron y estaba totalmente muerto. Dice, al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Siempre me parece interesante la reacción de los discípulos. Acabás de pasar 3 años con el Señor, milagro tras milagro tras milagro, mostrando poder, y acá se asombran porque la higuera que estaba muerta iba a la hoguera, ¿no? Pero la higuera estaba muerto y se maravillaron. Y es la misma palabra realmente que habla cuando calmó los mares, o el mar, siempre me parece interesante la reacción que ellos tenían. Pero vieron gran poder. El Señor dijo que ya no haya fruto y murió la planta, y vieron eso. Y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? ¿Cómo puede ser? Otra vez Jesús mostrando su poder, pero ¿cómo puede ser? Versículo 21. Y respondiendo Jesús le dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Si tenés fe y no dudás, ¿no? Ahí dice dudáis, ¿no? Pero tenés fe y no dudás. Este es uno de los versículos que usan algunas personas que predican la prosperidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen? Si vos querés prosperar, si vos querés mover montañas, lo único que tenés que hacer es tener fe. Y cuando no movés montañas teniendo fe, ¿qué significa? Significa que dudaste.
Leí algunas historias cuando estaba mirando los comentarios, algunas personas que estaban hablando de esto, y dice, había una iglesia que querían comprar un cierto edificio, no sucedió aquí en Argentina, pero querían comprar un edificio y la iglesia estaba creciendo y dijeron, esto va a ser el lugar de la iglesia y vamos a comprarlo, sale un montón de dinero, no tenemos ni cerca eso, pero Dios nos va a dar eso. Pasaron unos años y finalmente decidieron que Dios no les iba a dar eso. ¿Y saben lo que dijo el pastor? Dijo, yo tenía fe, los líderes de la iglesia tenían fe, pero habían hermanos que no tenían fe. Dudaron. Y como dudaron, no tenemos esa iglesia. Qué lindo. No sé si dijo el nombre del hermano, si dijo el nombre, pobre, se fue a otra iglesia. Probablemente una iglesia que está ahí en ese nuevo terreno. Pero ¿por qué dijo eso? Porque usan estos pasajes así para malinterpretar la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Porque no queremos malinterpretarlo. El Señor está hablando de fe. Y está hablando de una fe que no duda de la palabra de Dios. Vamos a ver eso en un momento, pero dice, si decís a este monte, quítate y echa al mar, así sucederá. Primero que nada, no está hablando de algo literal. Ya vimos con la semilla de mostaza, si tenés fe como la semilla de mostaza, que la ilustración era una semilla que empieza con una fe pequeña y va creciendo, como la semilla de mostaza que se convierte en un árbol bastante grande, entonces vas a poder decirle al monte ese que se mueva, ¿no es cierto? Pero la idea era una frase, era una metáfora que usaban en este tiempo, no solamente en la Biblia, no solamente Jesús, que ya lo incorporó varias veces, pero era una frase que usaban en diferentes lugares. En Persia había uno que era re parecido a esto, y usaban esto ¿para qué? Para marcar que era un líder o una persona que podía, que lideraba, que tomaba buenas decisiones, que cuando se enfrentaba a los problemas, los superaba. Esa es la idea de la frase. Era un líder que cuando encuentra problemas es un líder espiritual, es un líder grande, que vienen obstáculos, vienen grandes problemas y él puede traspasar o pasar eso, sacar ese problema de su vida. Y tiene, y llega a su objetivo. Y la idea era una frase que se aplicaba a un líder así. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? No está diciendo, si tenés fe y no dudás, vas a poder decirle a este monte, tírate al mar, échate al mar, y ¿qué va a pasar? Primero porque nunca en la historia vimos esto. ¿Alguien lo vio? No lo vimos. Entonces debemos ser personas de poca fe, ¿no es cierto? Todos dudamos. Alguien acá está dudando, por eso yo no puedo mover los montes. Entonces no está hablando de eso, sino que está diciendo, si tenés fe y no dudás, vas a poder ver cómo Dios va a usar tu vida en el medio de los problemas más grandes. Aun cuando tenés obstáculos, el Señor va a estar ahí para darte el poder para vencerlo. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la idea, porque es una frase ahí. Entonces lo que está diciendo es, si vos tenés fe en el Señor, en las cosas del Señor, y vos decís, Dios dijo esto, si Dios te dijo esto, y no estamos hablando de una visión, si Dios dice esto en su palabra, yo tengo fe que su palabra se va a cumplir. Y voy a ver el poder de Dios en mi vida o en esta situación. ¿Por qué? No porque digo, ay, tengo fe. Hoy en día muchos tienen fe, ¿no? Yo le hablo a inconversos que me hablan de la fe que tienen. Porque malinterpretan lo que significa tener fe. Pero ¿qué es lo que estamos hablando acá? No es tener fe en, ay, yo tengo fe que hoy me va a salir todo bien. ¿Y basado en qué? No sé. Basado en que soy una persona muy creyente, tengo fe. Basado en nada. Lo que estamos hablando cuando tenemos fe acá, estamos hablando de que tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios, y yo puedo ir y ver las promesas de Dios, y aún en el medio de los problemas y las dificultades y los obstáculos en mi vida, yo puedo ver que Dios dice que me ama, que Dios dice que me va a cuidar, que Dios dice que va a estar ahí en el medio de todos los problemas con nosotros, y puedo tener fe basado en las verdades de la palabra de Dios. No basado en si hoy salió el sol y está todo lindo, no basado en cómo me levanté yo, si con buena actitud o no basado en una visión o lo que sea, basado en la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Él dice. Y el Señor está diciendo, si tenés fe en la palabra de Dios, si tenés fe y no dudás,
vas a poder experimentar el poder de Dios, vas a ver el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros, en diferentes capacidades, en diferentes momentos, hemos estado luchando con algo en nuestra vida? Puede ser un pecado, puede ser falta de trabajo, puede ser un problema familiar, puede ser un problema con vecinos, puede ser un problema cual sea. En todos esos momentos nosotros podemos decir, no, bueno, voy a vivir para Dios, voy a seguir sus promesas, Dios va a ayudarme a pasarlo, y muchos de nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, tuve fe en las promesas de Dios y Dios me ayudó a vencer este obstáculo en mi vida. ¿No? ¿Y por qué fue? ¿Porque tuviste fe? No, fue por el poder de Dios, fue por la promesa de Dios, y vos tuviste fe en esa promesa. Pero lo que te ayudó a vencer el obstáculo no fue la fe, lo que te ayudó a vencer el obstáculo es la promesa de Dios y tu fe basada en eso. Entonces, lamentablemente tengo que decirles que no van a poder salir hoy y echar una montaña al agua. No es esa la promesa. Pero sí quiero decirte esto. Sí podemos ir a las promesas de Dios confiando que Él va a cumplir, confiando que Él está haciendo una obra en nuestras vidas, confiando que Él quiere lo mejor para nosotros, y aún en el medio de pruebas, porque las pruebas también son para nuestro bien, aunque no nos gustan, podemos confiar que son para nuestro bien, que Dios tiene todo en control, que Él sabe lo que es mejor. Y no estoy diciendo que va a ser fácil. Tenemos tendencia a decir que es fácil, no estamos hablando que es fácil. Hay dificultades que enfrentamos, pero en todas esas cosas podemos tener fe de que Dios sabe lo mejor para nosotros. Esa es la fe que tenemos. ¿Cómo sé eso? Porque está acá en mi Biblia, está en tu Biblia también. Entonces necesitamos, agrego esto, necesitamos estudiar la palabra de Dios para saber sus promesas para nosotros, para saber quién es Dios y qué quiere hacer. Y cuando enfrento el obstáculo, no debo dudar porque puedo basarme en que Dios cumple con su palabra. Ahora nos dice una cosa más Jesús acá, versículo 22, porque no nos dice que la fe viene así nomás. Dice versículo 22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay personas no creyentes que pasan tiempo en oración usando este versículo. Dicen, estoy orando. Normalmente lo llaman rezar, pero estoy rezando, estoy orando. Yo creo que el Señor me va a contestar. ¿Qué es lo que pediste? Necesitamos un auto 0 kilómetros. ¿No? Algunos dicen amén. Necesitamos una casa, necesitamos esto, necesitamos el otro. Y oran, y oran, y oran. No está hablando de eso. Es la misma idea que en el versículo 21 está diciendo, debes pasar tiempo en oración, creyendo que la promesa de Dios. No oramos lo que nosotros queremos, aunque sí oramos muchas veces. Y a veces oramos por pedidos en nuestra vida. Señor, ayúdame con esto, ayuda a sobrepasar esto, etc. Pero lo que está diciendo acá es, vos estás pasando tiempo en oración constantemente y crees, ¿qué cosa? Crees que Dios va a cumplir con sus promesas. Crees que lo que Dios dijo en su palabra, Él lo va a hacer. Eso es lo que estás haciendo. Pero es interesante también que acá cuando hablamos de oración, no estamos tratando de convencer a Dios. Dios es un Dios soberano. Él no necesita de nuestras oraciones. No es que dice, si Andrés ora 10 veces por semana, capaz que cambio de idea y le doy esto. No es eso lo que está diciendo, pero sí nos manda a orar. No nos dice que la oración cambia la mente del Señor, pero nos manda a orar, a tener comunión con Dios, en privado, orando, pasando tiempo con Él, creyendo su palabra, sus promesas, y nos dice, lo vas a recibir. No estamos hablando de un 0 kilómetro, aunque quizás el Señor te da un 0 kilómetro, no está mal eso en sí. No estamos hablando de, bueno Señor, dame. Una de las cosas que siempre nos reíamos en la escuela era, llegaba un día de examen y que estaban orando todos estaban ahí orando, ¿qué? Señor, no estudié, por favor, dame la mejor nota posible, ¿no? Inclusive el profesor oraba siempre antes de empezar el examen y decía, oramos que las personas que no hayan estudiado no pasen este examen. Eso es lo que oraba el profesor, gracias.
Pero a veces pensamos, si yo oro suficiente, entonces Dios me va a dar lo que yo quiera. Y no está hablando de eso. Yo estoy orando a Dios porque Dios me manda a tener comunión con Él en oración. Le estoy pidiendo por la situación que estoy enfrentando, aunque Dios ya sabe eso. Y estoy creyendo que Dios sabe y Dios está en control y Él tiene las promesas en su palabra que me indican que aunque lo que esté pasando no me gusta, es para mi bien y Él tiene todo en su control. Y dice que lo vas a recibir. A veces lo recibís y lo ves. Y es más, damos gracias a Dios cuando tenemos nuestras oraciones contestadas. Pero a veces orás y no lo ves, ¿no? Quizás algún día lo vas a recibir. Pero la idea acá de este pasaje, el Señor está mostrando su poder otra vez y le dice, ustedes también pueden tener este poder, le dice a los discípulos. No para destruir a la higuera, sino es un poder de decir, tengo fe que la palabra de Dios, las promesas de Dios son verdad. Y puedo confiar que aunque esté pasando en un mal momento en mi vida y aunque no entienda qué está pasando y por qué, puedo confiar que Dios sí sabe. Y imagínense, estamos acá y unos años después, no mucho tiempo, casi todos los discípulos murieron por llevar el Evangelio. ¿Tenían fe en ese momento? Yo creo que sí. Habían visto la vida de Jesús, conocieron a Cristo como su Salvador, entendieron la palabra de Dios, recibieron el Espíritu Santo, entendieron la palabra de Dios y todo eso, y entregaron sus vidas confiando en las promesas de Dios. No nos está hablando que va a ser bueno o malo, no. Nos está diciendo que aún en el medio de lo bueno o lo malo, las promesas de Dios siguen siendo verdad. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pasamos tiempo en oración. Debes estar orando. Debes estar estudiando tu palabra, la palabra de Dios, para conocer a Dios, para pedirle a Dios. Y cuando recibís, nos ponemos muy contentos. Y debe ser así en tu vida espiritual. Tenemos dos cosas en este pasaje. Una ilustración de una maldición ¿a qué? A una persona sin frutos. Esto fue específicamente al pueblo de Israel, pero se aplica a personas sin frutos hoy. Lo que hablamos cuando hablamos de sin frutos es una persona que no conoce a Cristo. Es una persona que quizás escuchó el Evangelio, quizás hasta participa en la iglesia, quizás está en ministerios, quizás aparenta una cosa, pero realmente está muerto espiritualmente. No ha creído en Cristo como su Salvador. Y lo que dice la palabra de Dios y la idea que nos da acá es que si vos estás actuando como que sos un cristiano, realmente, primero que estás perdiendo tu tiempo, pero segundo, ya vas a recibir maldición. El Señor va a decir en algún momento, dice, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Qué dijeron? Pero nosotros te adoramos y te servimos de esta manera y de esta manera y de esta manera. ¿Y Él qué va a decir? Nunca os conocí. Esas son personas que están inclusive en la iglesia. Algunas iglesias están allí actuando como que están adorando a Dios, pero realmente su corazón está muerto espiritualmente. Si estás acá y es así en tu vida, te pregunto, ¿sos salvo? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay evidencia de que conociste a Cristo como tu Salvador? Si no hay fruto, si no hay evidencia, si vos mismo tenés dudas, entonces cree en Él hoy. Arrepentite de tus pecados. Cristo pagó por todos tus pecados. Y lo único que tenés que hacer es creer. Y Él nos perdona de nuestros pecados y pasás de muerte a vida espiritual. Si ya sos salvo, debe haber fruto en tu vida. ¿Por qué? Porque el fruto demuestra una evidencia de que sos salvo. Lo vimos en la Biblia. Y si hay fruto en tu vida, tenés fe, estás creciendo en tu fe, estás creciendo en tu tiempo en la palabra de Dios, estás aprendiendo de la palabra de Dios, las promesas de Dios, estás pasando tiempo en oración con Dios. Una de las cosas que es interesante sobre la oración es que vos no vas a ver cuánto tiempo oro yo, ¿no? Yo puedo hablar todo el día de oración, pero vos no sabés cuánto tiempo oro yo. Y yo no sé cuánto tiempo orás vos. Una de las cosas que es interesante, fuimos a un montón de iglesias mientras viajábamos
Un montón de personas me dijeron, ay, estamos orando por vos. ¿Cómo te llamabas? Me dicen después, ¿no? Algunos me decían, estamos orando, y me dicen, me dicen a mí todas las cosas que están orando, y digo, eso es de hace 1 año y medio que pedimos eso, seguimos orando por vos. Pero tenías las dos personas, las dos cosas. ¿Por qué? Porque vos y yo no sabemos cuánto ora el otro, pero Dios sabe, y Dios está diciendo, pasá tiempo en la palabra de Dios para conocer las promesas de Dios, pasá tiempo en oración con Dios, pidiendo, creyendo que Él va a responder, y esas son evidencias de que hay fruto en tu vida. Entonces, voy a decir esto, quizás yo no veo el fruto en tu vida, pero eso no es lo importante si el pastor sabe o no. El Señor, debe haber fruto. Vos sabés tu tiempo a solas con el Señor. Vos sabés si estás orando, vos sabés si estás estudiando la palabra de Dios, vos sabés si hay evidencias verdaderas en tu vida de ser alguien que conoce a Cristo. Y si sos salvo, debes estar creciendo en ese fruto. Entonces te desafío, por medio de la palabra de Dios, a hacer que la oración, que el tiempo en la palabra de Dios sea una prioridad en tu vida, que crezcas espiritualmente, porque eso es lo que debe hacer cada uno de nosotros. Entonces, el Señor maldijo a Israel, y damos gracias a Dios que, aunque no merecemos nada del Señor, porque lo que merecemos es ira, realmente el castigo eterno en el infierno, en el medio de todo eso el Señor mandó a su Hijo único a morir por nosotros, para que podamos tener perdón de pecados, para que podamos, en vez de tener la maldición de Dios, tener bendición de Dios. No lo merecemos, pero lo tenemos. Y algún día vamos a tener una herencia que no se pierde, que no se corrompe. Y vamos a pasar toda la eternidad con el Señor, adorándole, sirviéndole, viviendo allí con Él. Y aunque todas estas cosas son verdad, muchas veces nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras cosas del día a día, que no estoy diciendo que no nos preocupemos por eso, pero nuestra prioridad debe ser, si sos salvo, debe ser crecer espiritualmente, pasar tiempo con el Señor, aprendiendo de su palabra, orando y creyendo que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida y en general, ¿no? Porque tenés el libro de Apocalipsis que algún día se va a cumplir. Entonces hemos sido desafiados con la palabra de Dios en esta mañana para que podamos responder. No sé cómo respondieron los discípulos porque no nos dicen. No nos dice acá. Pero seguramente esta es una lección más agregada a sus vidas que después dedicaron y entregaron al Señor. Entonces, hemos sido desafiados a pasar tiempo en la palabra de Dios, a creer las promesas de Dios, a vivir para Dios. ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás mostrando fruto espiritual en tu corazón, en tu vida? Espero que sea así. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque aunque merecemos maldición, ira, castigo eterno de tu parte, Señor, mandaste a Cristo a morir por nosotros para que podamos tener bendición, perdón de pecados, una relación restaurada contigo y esperanza de una eternidad contigo, Señor. Te damos gracias por eso que has hecho por nosotros. Señor, pedimos, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que hoy pueda poner su confianza en ti. Que pase de ser alguien que está bajo maldición a pasar a ser alguien que puede y tiene bendición de ti, Señor. Pedimos que hoy sea el día de salvación. Y Señor, pedimos, si ya conoces a Cristo como tu Salvador, pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón para que podamos crecer, para que podamos confiar en tus promesas, para que podamos estudiar tu palabra, leer, aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos pasar tiempo en oración, creyendo que tus promesas se van a cumplir, que tu plan, obrando en nuestro corazón, está pasando cada día, donde estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Señor, pedimos que nuestros corazones, nuestras vidas, produzcan fruto, que sea fruto evidente, no solamente para nosotros, sino para todas las personas con las que nos comunicamos e interactuamos, Señor, que podamos demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios viviendo para ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el desafío de hoy. Pedimos que bendigas el resto de la reunión, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bien, y antes de tener algunos pedidos de oración y avisos, vamos a cantar Contempla a Dios.